Vamos a ver el capítulo 1 y 2 de Números. Y algo que el Eterno seguramente, estoy segura que nos quiere enseñar a través de esta palabra, a que no saben, es hacer hijos ordenados, hijos disciplinados, hijos que hagamos su perfecta voluntad. ¿Ok? Entonces, bendito sea su nombre por esta palabra. Números es Bamidbar en hebreo. Y ese nombre en hebreo significa en el desierto. Números, capítulo 1 y vamos a ver el 2 también. Este libro resume la historia de Israel vagando por el desierto, camino a la tierra prometida. Escuchemos bien y atesoremos esto. Este libro resume la historia de Israel vagando por el desierto, camino a la tierra prometida. La jornada comienza en el segundo mes del segundo año, cuando el pueblo se preparó para salir del monte Sinaí, y termina 40 años después, cuando la nueva generación de Israel entra en la tierra prometida. La palabra midbar en hebreo no significa desierto en el sentido en que lo entendemos nosotros en español. ¿Cómo entendemos nosotros desierto en español? Cuando usted habla de un desierto, ¿qué trae a su memoria? Algo árido, algo sin vegetación, donde no hay agua. Eso nosotros lo asociamos inmediatamente a un desierto. Es un terreno, para nosotros es un terreno muy seco, con arena y poca o ninguna vegetación. Pero Midbar significa un lugar inhabitado, con pocos árboles, pero con pasto para los animales. Y esto explica cómo los israelitas mantuvieron sus animales en el desierto. ¿Habíamos pensado nosotros en esto? ¿Habíamos pensado en los animales? No, pensábamos que no solamente en que el pueblo Dios les daba agua y tenían maná, pero no pensábamos en los animales. No habíamos pensado, bueno, cómo se mantuvieron los animales en el desierto, porque la Torá no nos dice que los animales comieran maná. Entonces allí había vegetación, allí había pasto para ellos. También podemos recordar que Moisés pastoreaba en el desierto cuando vio la zarza ardiente. ¿Qué estaba él haciendo? Pastoreando. Entonces tenían que haber pastos en aquella época. Con mucha frecuencia nosotros pasamos rápidamente por el libro. ¿Por qué razón? Porque contiene muchos recuentos y censos. Entonces esto se nos hace como aburridor. Esa contadera y las tribus tanto y tanto de esto, etcétera, etcétera. Entonces no le damos la importancia que verdaderamente tiene y que tiene para nuestro Elohim. Nosotros necesitamos tener en cuenta que toda información es dada por el Eterno. Así que contiene un significado muy importante que debemos descubrir, en especial si pensamos que al ser la Torá un libro cíclico, no lineal, cada instrucción de aquel tiempo es una instrucción para este presente tiempo, cuando nosotros somos parte de un pueblo que está atravesando un desierto, camino a la tierra prometida de nuevo. ¿Usted se ve en ese cuadro? ¿Usted ve ese panorama y usted se ve allí? ¿Usted se ve de regreso o no? Ok. Entonces esta historia
habla de nosotros, nos habla a nosotros y nos quiere enseñar a nosotros. Si usted se ubica y se siente pueblo que salió de Egipto y que a quien le ha sido revelada la Torá, con quien Dios hizo un pacto y firmó un pacto precioso contigo, entonces usted y yo somos ese pueblo que vamos camino a la tierra prometida de nuevo. Si nosotros hacemos un recuento de los libros anteriores, vemos como en Éxodo el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, pasó el Mar Rojo y después de varios días llegaron al monte Sinaí, donde tuvieron su encuentro con Yahweh. ¿Qué pasó allí? ¿Recuerdan qué pasó allí? Recibieron la Torá como ketubá o compromiso. Recibieron las instrucciones también para construir un tabernáculo, el tabernáculo. ¿Y cuál era el fin de ese tabernáculo? Habitar en medio de ese pueblo. Esto es muy lindo, amados. Esto no es un libro desconectado de todo lo que nosotros hemos entendido y hemos estudiado. Está allí trayéndonos a nuestro corazón que somos ese pueblo y que Él está en medio de nosotros. Entonces en el libro de Levítico se establecen las leyes rituales que mantienen el corazón de Israel en obediencia a Yahweh. Ese es el libro que acabamos de leer, de estudiar. El pueblo da los primeros pasos para caminar como nación. Ahora, en Números, Yahweh ordena contar al pueblo de Israel. Pero no es la primera vez que lo hace, porque en Génesis encontramos que también fueron contados los descendientes de Jacob que entraron en Egipto. ¿Se acuerdan de esta porción? En Génesis, ¿en qué capítulo? Bueno, en el 46, 26 y 27. Génesis 46, 26 y 27 dice así: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Por qué? 66 más 4. José, su esposa y sus 2 hijos. ¿Cómo se llamaron sus hijos? Efraín y Manasés. Qué interesante, qué hermoso. Entonces, esta información es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nos lleva a saber que al salir de Egipto el conteo fue increíblemente mayor. El Eterno cumplió absolutamente toda la palabra y cumple hasta el día de hoy toda palabra, toda promesa, toda profecía. En Éxodo capítulo 12 y versículo 37 encontramos otro conteo del pueblo una vez que salieron de Egipto. ¿Cuántas personas entraron a Egipto? 70 personas. Ahora mire esto, Éxodo 12, 37. Éxodo 12, 37. Si hay personas tomando nota, muy bueno. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. ¿Como cuántos? 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Cuántos entraron? 70. ¿Cuántos salieron de Egipto? 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Gran cantidad. Fueron multiplicados de una manera asombrosa. ¿Y por qué? La diferencia entre las 2 cifras, lo que nos revela a nosotros es el cumplimiento de la promesa dada por Yahweh a Jacob. Génesis 46, 2.
Génesis 46, 2 dice, habló Yahweh a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, aquí estoy, heme aquí. Y dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre. No temas de descender a Egipto. ¿Por qué? Porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿En dónde iba a ser esa gran nación? En Egipto. ¿Quién lo iba a hacer que fuese esa gran nación? El Eterno, Yahweh de los ejércitos. Él siempre cumple sus promesas. Este libro de la Torá, este libro de la Torá, amados hermanos, también es nuestra historia. Preparémonos para este segundo éxodo. ¿Por qué? Porque todo lo que fue será. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Y es lo que el Eterno quiere en este día enseñarnos a nosotros. Vamos al versículo 1 de Números. Bamidbar. Números 1, versículo 1 al 4. ¿Estamos allí? Bueno, dice, habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. ¿Desde dónde le habló el Eterno a Moisés? Desde el tabernáculo de reunión. ¿Sí o no? 1. Habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Versículo 2. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. ¿Quiénes? Hermano, leamos y sigamos la lectura y miremos a quién llama el Eterno, para quién el Eterno establece cosas específicas, ordenanzas específicas. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por la casa de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus casas. Versículo 3. Por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros, ¿quién? Un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Tremenda responsabilidad, tremenda manera del Eterno hablar. Varón de Dios, hermano, por favor. En Éxodo, esto fue un mes después de haber sido erigido el tabernáculo. ¿Cuánto tiempo entonces ellos se demoraron haciendo esa suntuosidad del tabernáculo? ¿Ah? En Éxodo 40:17 dice así: en el día primero del primer mes, ¿de qué año? Del segundo año el tabernáculo fue erigido. ¿Cuánto tiempo se demoraron? 2 años. 2 años. En el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Se nota, amados,
se ve que este pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, era un pueblo tremendamente obediente, esforzado, valiente, temeroso del Eterno. Entonces el Eterno ordenó el conteo de todos los hombres dispuestos para la guerra. El conteo se ordenó teniendo en cuenta la línea paterna. Si un hombre se casaba con una mujer de otra tribu, los hijos pertenecían a la tribu del padre, no de la madre. A los 20 años se consideraban aptos para la guerra. Noten que además se debían presentar las cabezas de cada tribu. Ahora, ¿por qué el Todopoderoso ordenó este censo? El pueblo, recordemos que se alistaba para salir a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. El camino a la promesa está lleno de dificultades, obstáculos, guerras que tratarán de impedir la llegada a la tierra. Lo mismo que fue será. No hay nada nuevo debajo del sol. Cualquier cantidad de obstáculos iban a haber. Cualquier cantidad de obstáculos hay en el presente y se necesitan los varones que vayan adelante, que estén dando cobertura, que estén tomando las armas de su milicia que son poderosas en el Eterno para la destrucción de fortalezas. O sea, todo tiene una razón de ser, todo tiene algo, un objetivo claro de parte del Eterno. Por eso se necesitaba un ejército, pero un ejército que no iba a luchar solo. Varón de Dios, amado, hermano, no estamos solos. Usted no está solo en este paseo, Él dijo, yo iré contigo. Cuando le dijo a Jacob, allá no tengas miedo de descender a Egipto porque yo estoy contigo. Y eso mismo te dice a ti. El Todopoderoso habitaba en medio de ellos. Lo mismo que fue, será. No hay nada nuevo debajo del sol. Yo pregunto, ¿no es así nuestro caminar por el desierto rumbo a la tierra prometida? ¿No se han presentado en tu vida obstáculos, interferencias, enemigos, cosas internas en usted y externas también? ¿Sí o no? Es igual, pero recordemos siempre, el Eterno está con nosotros. Mire que Él hizo colocar a todas las tribus en sus campamentos y el tabernáculo en medio de ellos. Ahí estaba su presencia. ¿Dónde mora ahora el espíritu de santidad de Yahweh? En tu corazón, en tu interior, delante de ti, dentro de ti. ¿Para qué? Para guiarnos por el camino. Para colocar el camino del Eterno en nuestro corazón, como leíamos ahora al iniciar. Recuerde siempre, no estamos solos. Es Adonai quien pelea la batalla, pero cuando estamos bajo autoridad y obediencia. ¿Cómo tenemos que estar? Y bajo obediencia, y contemos absolutamente con la cobertura del Eterno, con la provisión del Eterno, con la protección del Eterno, con la fuerza del Eterno, con la presencia del Eterno. No va a fallar. Versículo 17 de Números 1. Tomaron pues, estamos allí, Números 1:17. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Todo como él decía, así se hacía.
Versículo 19, como Yahweh lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Era algo muy dispendioso, ¿no? Ese conteo. Y hacer las cosas tal como el Eterno lo estaba ordenando. Fueron entonces contados los hombres aptos para la guerra. Si notamos en el 1 del 19 al 45, vemos que se enumeraron las tribus, incluyendo el conteo, aparte de la descendencia de Efraín y Manasés, que cumpliendo la promesa de Jacob eran tenidos como una más de las tribus de Israel. Versículo 45. De números 1. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Cifras exactas, números exactos. Pero hay algo aquí que solo la tribu de Leví, ojo, solo la tribu de Leví no fue contada. Y vamos a saber por qué. Versículo 47. Mire, hermanos, cuando nosotros empezamos a mirar la palabra del Eterno y al Espíritu de Dios, está allí ayudándonos, enseñándonos, recordándonos. Entendemos que todo, absolutamente todo mi caminar, mi actuar, mi manera de ser, de pensar, de actuar, de hablar, todo es contado por el Eterno. Miremos el versículo 47 y vamos a ver de aquí en adelante cosas bien hermosas. Dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. ¿Quiénes no fueron contados? Los levitas. Porque habló Yahweh a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas, ¿dónde? En el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. ¿Usted no le parece un privilegio maravilloso? Impresionante. Ellos van a estar alrededor del tabernáculo, ellos van a servir en el tabernáculo, ellos van a estar en las cosas santas. A ellos no los cuente entre el pueblo, ellos son diferentes y vamos a saber por qué. Ellos son especiales, ellos son diferentes y vamos a saber por qué. ¿En qué vamos? Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Eran los únicos que tenían ese privilegio de armar el tabernáculo, de desarmar el tabernáculo, de instalarlo todo y de colocarlo en el lugar. Porque recordemos que ellos andaban para allá, para acá, de un lugar a otro. Ellos no fue que se establecieron ahí y ahí se quedaron los 40 años. No fue así. Pero entonces, vamos a seguir. Los levitas estaban a cargo del tabernáculo y Yahweh designó para la tribu de Leví o levitas una posición especial.
dentro de su tabernáculo. ¿Cuál fue la razón? La razón es la siguiente: la tribu de Leví no se inclinó frente al becerro de oro. La tribu de Leví se mantuvo firme en pureza, en limpieza, en fidelidad a su Dios. Vamos a leerlo en Éxodo 32, 26. Impresionante porque Moisés los llamó y le dijo: el que esté con Yahweh, júntense aquí. Y se juntó solamente la tribu de Leví. ¿Y de qué tribu era Moisés? De la tribu de Leví. Éxodo 32, 26. Se puso Moisés a la puerta del tabernáculo y dijo: ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Yo estoy por Yahweh. Yo estoy con él. El que esté con él, júntese conmigo. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los hijos de Leví. Y cómo el Eterno tiene en cuenta todos esos detalles, todo ese comportamiento, todo ese amor, toda esa pasión, todo ese celo que alguien tiene por él, por su palabra, por sus leyes, por sus mandamientos, por su persona, para darles un sitio de honor, para darles un cargo especial y diferente a todos los demás. Entonces, dice el versículo 52 de Números 1, les dijo: acamparán bajo sus banderas. El versículo 52, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento. Hermanos, mire, yo quiero que aquí, y el Eterno quiere que usted y yo aquí entendamos un principio y que lo atesoremos en nuestro corazón y que propongamos ser ese pueblo de orden, como es nuestro Elohim. Dice: los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moisés, así lo hicieron. ¿Cómo ve usted hasta aquí el Dios que nosotros tenemos? Un Dios de orden, un Dios específico en todo. Él dispuso la ubicación de las tribus alrededor del tabernáculo de una manera especial, donde estuvieran agrupados por sus casas, su bandera y bajo sus líderes. Acuérdese que a cada tribu le asignó ¿qué? Un líder. ¿Para qué? Para que tuviera el orden, para que estuviera todo. Yo cuando leía esto, yo decía: tremendo, porque nosotros, gracias Dieguito, porque nosotros no somos hasta ahora ese pueblo. Escúchame en esto y miremos lo siguiente. Nosotros salimos de aquí para algún lado. Salimos 15, 20 personas en 3 carros. ¿Conservamos nosotros ese estar juntos como pueblo? Por más que se dice, vea, nos vamos a ir todos juntos, no se adelanten, no vayan atrás, vamos a ir. No es un capricho, es que somos un pueblo que necesitamos identificarnos como ese pueblo y que
seamos identificados delante del mundo como ese pueblo que camina en unidad, en orden, que hacemos las cosas como el Eterno nos ha hablado. Entonces, el Eterno mira a Israel no como una masa de gente, no como una multitud revueltos para allá, para acá, los unos, los otros, los niños, y no, Él no los mira así. Él mira a un pueblo en orden. Él mira a un pueblo en sus campañas, en sus casas, con sus tribus, con sus familias, ordenadamente. Así miraba el Eterno a Israel. Y así lo miraba alrededor todos los que veían a Israel. Por eso es que ellos infundían tanto terror. Ellos decían, pero ¿qué pueblo es ese? Que tiene un Dios tan grande, que tiene mandamientos tan santos y que está en medio de ellos. ¡Qué pueblo tan privilegiado! Veamos el versículo 1. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a ¿qué? A su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión. La ubicación de las tribus fue la siguiente. ¿Me hace el favor, Dieguito, y me coloca la otra diapositiva? La que está en blanco y negro. Ok. La ubicación de las tribus, yo quise encontrarla a color, pero no fue posible, no la conseguí. Al oriente, con la tribu de Judá a la cabeza y su bandera, estaban también las tribus de Isaacar y Zabulón. ¿Quiere Diego señalarlas, por favor, con el cursor? Al oriente, con la tribu de Judá a la cabeza y su bandera, estaban también las tribus de Isaacar y Zabulón. Entonces, ¿quiénes estaban al oriente? La tribu de Judá, la tribu de Isaacar y de Zabulón. Al sur, a la cabeza la tribu de Rubén con su bandera y las tribus de Simeón y Gad. Otras tres. Al occidente, la tribu de Efraín. A la cabeza, la tribu de Rubén con su bandera y las tribus de Simeón y Gad. ¿Cuál es la ubicación que usted ve aquí? Al oriente y al occidente. Al oriente estaba la tribu de Judá y al occidente estaba la tribu de Efraín con su bandera. Y junto con las tribus de Manasés y de Benjamín. Al norte estaba la tribu de Dan y su bandera, y las tribus de Aser y Neftalí. Allí tenemos la ubicación de estas tribus y vamos a mirar por qué. Recordemos, los levitas no fueron contados. Se establecieron alrededor del tabernáculo en medio del campamento. Los levitas descendientes de Gersón acamparon al occidente del tabernáculo, los de Coat al sur y los de Merari al norte, con Moisés y Aarón al oriente del tabernáculo. ¿Me muestra la siguiente, Diego, por favor? Ahí están. Cuando estaban acampando, cuando acampaban, cuando iba cada uno en orden con sus banderas. ¿Usted se imagina ese espectáculo tan impresionante? ¿Ah? Ahí vemos esto. Los levitas descendientes de Gersón, mire dónde están.
acamparon al occidente del tabernáculo, los de Coat al sur y los de Merari al norte, con Moisés, ahí está, Aarón y sus hijos. ¿Por qué dispuso Yahweh esta ubicación alrededor del tabernáculo? Mire dónde está el tabernáculo. Mire la ubicación de ellos. Según miramos ahora, las dimensiones del tabernáculo lo hacían más largo que ancho. La ubicación de las tribus, miramos y descubrimos un primer misterio muy interesante. ¿Qué forma toma la disposición de ellas alrededor del tabernáculo? Vamos a Ezequiel, capítulo 1 y versículo del 5 al 10. Uy, qué calor tan hermoso. Ezequiel, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Señora, esta fue la revelación que tuvo Ezequiel de los seres vivientes. Que el Eterno nos dé la gracia y nos dé el entendimiento, y si no lo entendemos completamente ahora, dejémoslo a un ladito, que después lo vamos a entender, porque a veces no entendemos las cosas en el momento y entonces decimos, no, eso no es así, pero es mejor dejar que el Espíritu de Dios nos dé la revelación y podamos entenderlo. De acuerdo al profeta Ezequiel, dice, y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Habían en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por 4 lados, con las alas se juntaba el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en las 4 caras de águila, así eran sus caras. Entonces vemos 4 caras, de hombre, de león a la derecha, de buey, toro a la izquierda y cara de águila. ¿Quiénes están a la derecha del tabernáculo? Judá y sus compañeros, bandera de Judá, león. ¿Puede, por favor, Diego? Ahí está las banderas de la tribu de Judá. Cualquiera de las 2 es válida. Quise colocar las 2 para ver cuál le gusta más. ¿Ok? Judá y sus compañeros, bandera de Judá, león. Él es el león de la tribu de Judá. Ahora, ¿quién está a la izquierda del tabernáculo? Lo vimos ahora en ese diagrama que teníamos. Está Efraín, sus acompañantes, bandera de Efraín. Ahí está, esa es la bandera de Efraín. Toro, buey. ¿Cómo así? Vamos a verlo en la palabra. Y lo hemos leído ya muchas veces. ¿Recuerdan? Pero lo vamos a recordar nuevamente. La disposición del tabernáculo ordenada por el Eterno representa a los 4 seres vivientes en su presencia. ¿Cómo sabemos que esta cara de león y de toro representa a la tribu de Judá y de Efraín? Vamos a la palabra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Apocalipsis 5, 5. Dice,
Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cómo le llama a la tribu de Judá? El león de la tribu de Judá. Vuelva a colocar la misma imagen, papá, por favor. El león de la tribu de Judá. Ahora leamos Génesis 49, 8 al 10. Génesis 49, del 8 al 10. Esto es profético, esto es lo que la profecía que colocó sobre ellos. Dice Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. ¿Qué? Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Ahora vamos a ver la profecía sobre Efraín, Deuteronomio 33, 16 y 17. ¿Puede colocar las banderas de Efraín? Deuteronomio 33, 16, 17. Dice, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos justos, juntos, hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de ¿quién? Los 10 millares de Efraín. Y ellos son los millares de Manasés. Efraín y Manasés, los hijos de José. El toro, el búfalo. Y vamos a Oseas para que afirmemos más que Efraín es esa novilla, es ese toro, es ese búfalo. Dice Oseas 10:11, Efraín es novilla domada. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Oiga, qué cosa tan impresionante. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín. Arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Y una palabra más, Jeremías 31, 18. Jeremías 31, 18 dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado. ¿Qué acaba de decir en esta palabra profética? Yo quebrantaré tu lozana cerviz. Jeremías, eso fue Jeremías. Ahora estamos leyendo Jeremías 31, 18. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Ahí estamos, recibiendo ese trato, recibiendo esa restauración, recibiendo del Eterno lo que merece nuestro comportamiento anterior.
Hermano, la misma palabra del Eterno revela esto tan hermoso. Ahora, ¿por qué el Eterno dispuso de esa manera la ubicación de las tribus? Números capítulo 2. La gloria de Yahweh estaba en el centro del campamento y alrededor de él las banderas de 4 tribus que lideraban el grupo completo. Al oriente Judá y su bandera, el león, con Isaacar y Zabulón. Al occidente, esto ya lo vimos, al occidente Efraín y su bandera, el toro, buey, y las tribus de Manasés y Benjamín. Al norte, la tribu de Dan y su bandera, y las tribus de Aser y Neftalí. Al sur, a la cabeza, la tribu de Rubén con su bandera, y las tribus de Simeón y Gad. Ahí vemos nuevamente la misma imagen. Ya leímos la profecía de Ezequiel, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Pensamos nosotros que será coincidencia que las tribus y banderas de guerra correspondan a la descripción de los 4 seres vivientes. Judá y Efraín nos dice algo. Más adelante, ¿quiénes fueron los que reconocieron la tierra dando un buen reporte? ¿Cuáles fueron esos 2 representantes de esas tribus? Que fueron a reconocer la tierra y vinieron trayendo un reporte positivo. Josué y Caleb. ¿De qué tribu eran ellos? De la tribu de Judá y de la tribu de Efraín. Ellos vieron la tierra buena, ellos vieron los frutos buenos, ellos dijeron, no, vamos, porque el Eterno está con nosotros, los vamos a comer. Ellos sí nos ven a nosotros como langostas, pero el Eterno está con nosotros, Yahweh está con nosotros. ¿Qué hicieron todos los otros que designaron para ir allá? Dijeron, no, eso no puede ser. Ahora la pregunta es, ¿con quién se identifica usted? Para ver la tierra, a dónde vamos, para saber que el Eterno está con nosotros, que no estamos solos. Necesitamos ubicarnos adecuadamente. Y qué cosa tan especial que a Judá y a Efraín son los que están llevando la Torá del Eterno al mundo entero. Judá y Efraín, los que se están levantando de entre las naciones. ¿Cómo sabemos que las tribus corresponden, que las banderas corresponden a esas tribus? Por lo que vimos ahora, las imágenes que vimos ahora. La bandera de Judá y la bandera de Efraín, el toro y el león. No vamos a leer otra vez estas escrituras que ya leímos, que fue Apocalipsis 5:5, Génesis 49, Deuteronomio 33, Oseas 10 y Jeremías 31. Pero en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 7, aparece de nuevo alrededor del trono las figuras de estos 4 seres vivientes, y las 12 tribus fueron divididas en 4 grupos alrededor del tabernáculo terrenal. Sombra del tabernáculo celestial. En las visiones de Juan y Ezequiel aparecen claramente rodeando de nuevo el trono celestial. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía el rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y ahora vamos a Ezequiel 37. Entonces es lógico
concluir que los 4 seres alrededor del trono son la tribu de Israel, son las tribus de Judá y de Efraín. Ezequiel 37, aquí encontramos nosotros la resurrección de los huesos secos y la reunificación en el tiempo final del palo de Judá y sus compañeros, las tribus del sur, y el palo de Efraín y sus compañeros, las 10 tribus del norte, esparcidas por el mundo, y los gentiles creyentes en Yeshua. Pensemos esto y reflexionemos, amados. Si solo Israel rodea el trono del Altísimo y no aparece por ningún lado los gentiles aparte de Israel, ¿cómo seguir nosotros creyendo y enseñando que somos una iglesia gentil? O que hay una iglesia gentil, que hay un Israel espiritual, que hay un pueblo diferente. No se encuentra, no está por ningún lado de la palabra. Y que también se dice, se ha enseñado, y nosotros también, que Israel iba a ser juzgado en la tribulación y que la iglesia iba a ser llevada a desposarse con el Cordero. ¿Cómo ven? Números 2:32. Aquí para ir dando término a esta palabra. Números 2:32. Vamos allí. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres. Todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. Si cada tribu tenía el número de personas, y después era más fácil contar los campamentos y saber cuántos eran, ¿sí o no? Está diciendo, estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. Más, dice el 33, más los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Yahweh mandó a Moisés. Ustedes pueden imaginar lo que era Israel. ¿Podemos ver este cuadro e imaginar lo que era Israel? Más de 600,000 guerreros. Impresionante. Y si sumamos las mujeres y niños y personas incapacitadas para la guerra, además de los levitas que servían en el tabernáculo, podemos ahora entender por qué los pueblos de la tierra les temían. No solo por su número, más porque el poderoso Elohim que estaba en medio de ellos, y también por el orden en que ellos andaban. ¿Ustedes se acuerdan del temor del rey de Moab? ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo. Abra su Biblia en Números y vamos a leer esto, hermano, para que esta palabra nos infunda aliento y para que nosotros nos levantemos y no tengamos tantos temores. El temor de este rey de Moab fue ver esa multitud de guerreros acampando en orden con su Dios en medio de ellos, todos dispuestos. Mira esto. En Números 22, leamos el versículo 5 en adelante. Esto ya lo leímos en las veces pasadas, pero el Eterno colocaba esto en mi corazón.
Y amados hermanos, para que esta palabra que hemos recibido esta tarde, este orden del Eterno que Él quiere que nosotros tengamos, nos infunda aliento y nos levantemos. Dice, aquí está hablando de Moab, el rey, y dice, dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente. Bueno, no, vamos a leerlo desde el 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de ¿quién? De Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Imagínense eso. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. ¿Y qué tuvo Moab? Tuvo gran temor. ¿A causa de quién? Del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de ¿quién? De los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. ¿Cómo se llamaba el rey de Moab? Balac. ¿Era de quién, hijo? De Zippor. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido ¿de dónde? ¿Cómo? De Egipto. Un pueblo ha salido de Egipto. Y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. ¿Quién es más fuerte que el enemigo? ¿Usted o el enemigo? ¿Quién es más fuerte, el enemigo o el pueblo del Eterno? ¿Quién está en medio del pueblo de Yahweh? El Rey de Gloria, el Todopoderoso, es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y vamos al versículo 11, ahí mismo. He aquí este pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Porque bendito es. ¿Qué nos enseñó el Señor la semana pasada? ¿Que somos qué? ¿Qué somos? Predestinados para ser hijos, para ser pueblo, desde antes de la fundación del mundo, que no tenemos libre albedrío, que tenemos un destino previo y que Él está en medio de nosotros. Aquí Él está diciendo, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque yo ya lo bendije. Bendito es. Vamos al capítulo 23 para que avancemos. Y miremos el versículo 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Yahweh no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará, ¿cómo? Hermanos, por favor, recibamos esta palabra. Es palabra que quiere el Eterno traer a nuestra vida y que nos levantemos de una vez y que confiemos. Porque de la cumbre de la peña lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones.
¿Por qué? ¿Por qué no será contado entre las naciones? Porque es un pueblo separado, porque es un pueblo diferente, porque es el pueblo del Eterno. No será contado entre los demás, no será del montón. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Vamos al versículo 19. Aquí viene todo lo que habla Balaam a Balac. Y entonces llega el versículo 19 y dice, Dios no es hombre para que mienta. ¿Qué? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Quién puede revocar la bendición que el Eterno ha puesto sobre nosotros si nosotros andamos en obediencia y en el orden del Eterno? ¿Quién podrá revocar esa bendición, esa promesa, ese pacto que Él hizo con nosotros? ¿Quién lo podrá hacer? No ha notado iniquidad en Jacob. ¿Por qué? Mire, amados, esto es sumamente especial. ¿Por qué no podía revocar esa bendición? ¿Por qué? Porque no había pecado en el pueblo hasta esa época. Porque no había iniquidad. Aquí está diciendo, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay ¿qué? No hay agüero, ni adivinación contra Israel. No vale. Si estamos en obediencia, si estamos en sujeción, si caminamos en orden delante del Eterno, no hay brujo, no hay hechicero, no hay adivino, no hay agorero, no hay absolutamente nada que nos pueda tocar, amados, escrito está. Y ese es el pueblo que iba rumbo a la tierra prometida. ¿Y qué somos nosotros? ¿Para dónde vamos nosotros? ¿De dónde salimos? ¿De dónde salimos? ¿Sí salimos de Egipto? Ah, bueno, entonces usted es ese precioso pueblo. El versículo 34 dice, hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh mandó a Moisés, así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. ¿Cuál entonces es la actitud que el Eterno quiere que nosotros tengamos frente a los enemigos? Contéstate esto a ti mismo. ¿Quién se tiene que esconder de quién? ¿Cuál es la voz que se tiene que levantar? ¿La del enemigo o la de nosotros? ¿La del mundo o la del pueblo del Eterno? ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros, amados? ¿Ustedes se acuerdan de Gedeón? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Huyendo de los madianitas. Estaba escondido, estaba lleno de miedo, de pánico. Estaba escondiendo el trigo en las cuevas para que los enemigos no les dejara comer algo. ¿Y qué le dijo el Eterno? La membra, el ángel de Yahweh se le apareció a Gedeón y ¿qué le dijo? Gedeón, ve con esta tu fuerza y librarás al pueblo de los madianitas.
Lo que el Eterno nos quiere llevar esta tarde es a que usted salga de la cueva en que está metido, donde el enemigo lo ha acorralado, donde el enemigo le ha metido, donde le ha traído temor, le ha traído miedo de las noticias, de los tiempos, de las cosas que se están viendo, de lo que usted ve o experimenta. El Eterno quiere que usted salga de ahí, que usted y yo nos levantemos y le digamos al enemigo que somos un pueblo, hermanos, que hemos entendido y hemos recibido la identidad de pueblo y que tenemos palabra y promesa del Eterno, que contra nosotros no vale ningún encantamiento. Que el Eterno dijo, no maldigas lo que yo ya bendije. Yo le pregunto a usted una cosa. ¿Usted se siente bendecido del Eterno, por el Eterno? ¿Se siente bendecido? ¿Sí o no? Vea, independiente de lo que usted sienta en su corazón, de que usted se sienta apocado, de que usted se sienta débil, de que usted sienta dolores en su cuerpo, independiente de todo eso, Él dijo, yo ya lo bendije y yo no puedo revocar la bendición que el Eterno nos ha dado. Independiente de todo, hermano, vamos a levantarnos y vamos a proclamar la palabra que el Eterno nos ha dado, no más quedarnos sentados, no más quedarnos amontonados, porque ¿sabe qué? Eso es lo que el enemigo quiere. Eso es, mire, amado, yo quiero que entendamos, el Señor nos ha contado a nosotros, este grupito y los que están allá conectados con nosotros, nos ha contado entre las muchas tribus de Israel. En una de esas tribus está nuestro nombre. ¿Cuál? No sé. Y no nos interesa saberlo. Lo que sabemos es que Él nos ha contado y nos ha puesto allí. Y nosotros somos ese pueblo de quien Él ha hablado en esta tarde. Y que nos está llamando a que nosotros como varones del Eterno nos levantemos. Cubramos nuestras casas, cubramos nuestros hijos. Y si su esposo no se ha levantado, hermano, levántese usted, levántese en el nombre de Yeshua y tome esta palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde. Ya tenemos la bendición, estamos bajo el pacto del Eterno. Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos predestinó para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él y además un pueblo fuerte. Un pueblo que no tiene temor. Amén. Creo que con esta palabra voy a dar un anuncio que con el favor del Eterno vamos a empezar a llevar a cabo a partir del lunes. Yo esto lo voy a confirmar y les voy a avisar. Escuchen bien. A partir del lunes nos vamos a reunir la gente de Sevilla aquí en este lugar.